Bienvenido de nuevo al programa. Hoy estamos aquí con el coronel Douglas McGregor, un veterano de combate condecorado y ex asesor del secretario de Defensa de los Estados Unidos. Gracias por volver a acompañarnos. Claro, por supuesto. Es más fuerte, Glenn. Ya estamos viendo un aumento de la actividad militar en Oriente Medio, principalmente con la participación de diferentes portaaviones y muchos buques de guerra que se están desplazando, junto con nuevo equipamiento. También se oyen historias sobre tropas y aviones cisterna de repostaje. ¿Crees que se avecina otro ataque contra Irán? Sé que Lindsey Graham parecía muy entusiasmado con la posibilidad de que un ataque fuera inminente. Creo que habrá una reanudación de la guerra. Me sorprende que haya tardado tanto. No sé cuándo ocurrirá. Obviamente los disturbios dentro de Irán, patrocinados por el Mossad, la CIA y el MI6, estaban destinados a perturbar los preparativos para defender el país, sino a sustituir al gobierno. Tenemos a mucha gente que cree ante todo que se puede cambiar un régimen, que basta con eliminar a las personas que están en la cima, y de repente la paz estallará por todas partes. Luego están los que están absolutamente convencidos de que Irán es exactamente igual que hace 40 años, que nada ha cambiado, y por tanto creen firmemente que la población iraní ha entrado en razón y ahora está decidida a destruir su propio gobierno. Y luego están los partidarios acérrimos de Israel, que creen que solo hay que darle luz verde a Israel y destruir a Irán. Y como resultado, una vez más, toda la región se beneficiará. El mundo será un lugar mejor. ¿A través de qué lente quieres mirar? Las tres lentes son las predominantes aquí en Estados Unidos. Cualquiera que sugiera, como hago yo y otros, que Irán no está a punto de desmoronarse, que Irán es probablemente más cohesivo socialmente ahora que en cualquier otro momento que recuerde, es descartado. Las personas que salieron a las calles eran una pequeña minoría. Al principio, muchos de ellos eran muy sinceros, pero no estaban tan molestos con el gobierno como interesados en impulsar más reformas o, en algunos casos, conservadores que se oponían a las reformas. Pero finalmente, eso dio paso a lo que se vio en televisión. Los disturbios más violentos que fueron inducidos por la CIA, el Mossad y el MI6. Así que creo que hay mucha gente esperando ansiosamente la destrucción inminente de Irán. Y creo que su convicción es que si damos a los israelíes lo suficiente de lo que necesitan, podrán hacerlo sin nuestra ayuda. No creo que sea así. No estoy seguro de que el presidente Trump estuviera muy entusiasmado con la idea de volver a la guerra con Irán, pero evidentemente no tiene forma de impedirlo, y está obligado, por toda una serie de razones estratégicas, a apoyarlos. Lo interesante es que no hemos visto el desplazamiento de uno o dos grupos de combate de portaaviones de vuelta a la región. Normalmente, eso sería de esperar. Esos cazas tienen un alcance limitado, pero aún así contribuyen enormemente a la capacidad de ataque de la fuerza en la zona. Así que, por ahora, casi todo depende de la Fuerza Aérea, con una presencia naval modesta. No lo sé. Creo que se acerca. Seamos sinceros, el señor Netanyahu no puede apartarse de Irán en su posición actual. Nada de lo que quiere lograr sucede. La eliminación total de la población en Gaza, la conquista completa del sur y el centro del Líbano, lo que significa la eliminación de Hezbollah, el avance hacia Siria. Estas cosas no van a funcionar a menos que acabe con Irán. Ahora mismo hay mucha actividad relacionada con los kurdos. Y como sabes, nosotros y los israelíes, junto con algunos británicos, hemos trabajado muy duro con los kurdos para convertirlos en una fuerza peligrosa. Hace unos días, alguien bien informado me dijo que hubo una incursión de unos 400 kurdos que se dirigían al norte de Irán. Gracias a los turcos, que trabajaban estrechamente con el cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán, identificaron esto y los iraníes pudieron aniquilar prácticamente
a todo el contingente sin mucha dificultad. Así que creo que lo que estamos viendo es que a nivel global, los BRICS se están militarizando. Y eso es en gran parte culpa nuestra por nuestro comportamiento en Venezuela, nuestra actitud hacia Rusia y Ucrania, y obviamente por lo que está ocurriendo en Oriente Medio. Tenemos un interés en la destrucción de Ucrania en la medida en que pensamos que perjudicará a China, y podría hacerlo si se logra impedir el movimiento de petróleo desde el Golfo Pérsico. Eso representa probablemente entre el 25 y el 30% de todo el petróleo que utiliza China. Así que si lo que se busca es dañar a China como tal, esa es una forma de hacerlo. También crea la oportunidad de colaborar con, ya sabes, Azerbaiyán y los turcos contra Irán, en la medida en que se está perturbando el proyecto de la franja y la ruta. Y hay muchas cosas que, dependiendo de con quién hables en la administración de Washington, te cuentan una historia diferente. Por eso digo que es difícil saberlo con el presidente Trump, porque el presidente Trump, con todos sus defectos, en realidad, en privado, no es alguien que quiera bombardear el mundo. Desgraciadamente, eso es exactamente lo que acaba haciendo por culpa de las personas que le rodean. Pero bueno, ese es otro asunto completamente distinto. Así que creo que debemos concluir que se avecina una guerra. ¿Exactamente cuándo? No lo sabemos, pero vemos que se están desarrollando todas las condiciones con la esperanza de condenar al régimen iraní a la derrota. No creo que los rusos ni los chinos vayan a aceptarlo. Cuando dices que los rusos y los chinos no estarán de acuerdo, ¿hasta qué punto apoyarían a Irán? Quiero decir, no quieren una guerra directa con Estados Unidos, ya que eso, bueno, no podrían controlar la escalada si ocurriera. Pero, ¿se trata de apoyo económico o de suministro de armas? ¿O cómo podrían impedir que Estados Unidos eliminara a Irán? Bueno, creo que los chinos y los rusos han proporcionado tecnología militar y asistencia técnica. No hay duda de ello. Esta vez, creo que los iraníes han aceptado más ayuda tecnológica, especialmente con misiles y radares procedentes de los rusos, de la que habían recibido anteriormente. En segundo lugar, creo que los chinos han sido fundamentales para neutralizar el uso de Starlink por parte de la oposición del MI6 Mossad-CIA dentro del país. Ahora pensamos que se introdujeron de contrabando unas 40,000 terminales de Starlink en Irán. Recuerda que es un país enorme, tiene el tamaño de Europa Occidental y unos 90 millones de habitantes. Así que nadie debería sorprenderse de que se puedan atravesar las fronteras. Quiero decir, atraviesan nuestras fronteras. Están atravesando las de Irán. Lograron introducir esas terminales de Starlink, pero, al parecer, los chinos acudieron al rescate para desactivarlas. Y han impuesto un apagón en la mayoría de las zonas urbanas y puede que ya sea a nivel nacional para recuperar el control. Pero lo que hay que tener presente es que hay millones de iraníes, decenas de millones, viviendo en un estado de sitio. Quiero decir, alguien hoy me criticó porque dije que sí, estoy seguro de que están deteniendo a varios cientos de personas y que probablemente se enfrenten a ejecuciones sumarias por traición. Pero dije, estáis hablando de una nación en estado de sitio. ¿Qué esperáis que ocurra? Sabemos que Stalin, desde la invasión alemana hasta el final de la guerra, ejecutó a 1,000,000 de soldados soviéticos que se negaron a luchar por el comunismo. Eso es lo que tuvo que hacer. Utilizó al NKVD para mantener a raya a los otros varios millones de soldados. Los alemanes, en cambio, por cierto, solo tuvieron que ejecutar a 23,000 de entre unos 6 o 7 millones de soldados alemanes. Es una cifra muy modesta, dado el tamaño del que estamos hablando y las presiones de aquel campo de batalla. Pero creo que debemos entender que si no se impone una medida tan draconiana, la situación continuará, y creo que eso es algo de lo que los iraníes son conscientes. Así que pienso que el régimen iraní se está recuperando, está volviendo a recomponer las cosas. No creo que haya sufrido ninguna interrupción en lo que respecta a su defensa aérea y antimisiles,
No creo que haya tenido el menor impacto en sus reservas de misiles, ni en su capacidad para atacar a Israel, o en ese sentido a nuestras bases en la región. Así que volvemos a la pregunta inicial. Todo el mundo quiere saber cuándo va a ocurrir esto. Nadie lo sabe, pero hay muchos indicios que sugieren que se estén por fall these. Sí, me pareció extraño, la narrativa para legitimar la nueva guerra. Quiero decir, claro, no está en el hemisferio occidental. Así que en su lugar, vemos a Trump haciendo referencia a su amor por la libertad, la protesta y la democracia como la razón por la que se solidariza con ellos. Me pareció raro. Pensé que se estaba apartando un poco de ese imperialismo liberal, pero al parecer no. Sin embargo, ¿en qué sería diferente esta guerra? Porque la primera ronda no salió bien. Los iraníes demostraron que eran capaces de saturar las defensas aéreas de Israel, que se estaban agotando rápidamente. Sí, y además, Trump parece tener aversión a las guerras largas. Parece que le gusta terminarlas rápido, un poco como con Venezuela, no dejarse arrastrar a una guerra prolongada. Entonces, ¿crees que intentarán simplemente lanzar un ataque de decapitación abrumador, yendo tras las principales figuras del gobierno? Porque eso ya lo intentaron la última vez. Bueno, creo que ante todo debemos tener en cuenta que el presidente Trump es consciente de que en el Senado y en la Cámara no cuenta con apoyo para el uso de fuerzas terrestres estadounidenses en Venezuela. El Senado ya ha votado una medida que prohibiría el uso de tropas terrestres de Estados Unidos, y la votación fue de 52 a 47 en contra. Eso significa que los demócratas contaron con apoyo republicano. Así que creo que el presidente Trump ahora, bueno, no quiero decir que esté siendo humillado, pero sin duda está siendo reprendido, en el sentido de que no está presionando para enviar tropas estadounidenses al terreno. Ahora bien, creo que en Venezuela es un poco ingenuo al pensar que la población va a aceptar lo que queramos en relación con sus minerales y minas de oro, de esmeraldas, de plata, tierras raras, además de todo el petróleo. Eso no va a suceder, por una amplia variedad de razones. Puede que simplemente decida que ya ha hecho todo lo que podía hacer y dirija su atención a otra parte. No lo sé. En mi opinión, nunca ha existido un plan viable y ejecutable para Venezuela, ni en realidad para las operaciones en general en América Latina. Así que eso es lo primero. Ahora bien, cuando se trasladó a Irán, eso es un asunto completamente distinto, porque realmente atrae la intervención rusa y china. Incluso la India no apoya nada de lo que podamos hacer contra Irán. Así que si miras a los BRICS, Rusia, India, China, eso representa una parte considerable del mundo. Y probablemente podríamos seguir analizando el resto y encontrar aún más oposición. No sé cómo va a manejar eso. No hay nada limpio en una operación basada únicamente en el poder aéreo. Quiero decir, esa idea de que el poder aéreo puede lograr resultados milagrosos es una gran mentira. Siempre ha sido así. Hemos bombardeado y bombardeado de forma rutinaria en todo tipo de lugares, pero hasta que finalmente entramos por tierra, nada cambió de forma fundamental. Ahora, después de eso, tampoco tuvimos mucho éxito. Pero eso dice más sobre la sabiduría de haber entrado en primer lugar que sobre cualquier otra cosa. Así que creo que en este momento él está atrapado. Va a tener que actuar en apoyo de Israel. Puede que entre junto con Israel al mismo tiempo cuando finalmente ataquen. Ahora bien, no sabemos qué harán los iraníes, porque por primera vez los iraníes han hablado realmente de un posible ataque preventivo. No espero que se queden de brazos cruzados esperando que las negociaciones surtan efecto. No creo que nadie confíe ya en nosotros. No creo que nadie vaya a creer nada de lo que diga Trump.
Es así de simple. Así que si eres iraní en este momento, tienes el dedo en el gatillo. Y creo que si parece que algo es inminente, van a apretar el gatillo. Esta vez creo que lanzarán todo lo que tengan, incluido el fregadero de la cocina, contra Israel y nuestras bases en la región. Mi gran preocupación sigue siendo la misma. ¿Qué hace Israel si se enfrenta a una posible destrucción y aniquilación por misiles y cohetes iraníes y demás? ¿Recurre al uso de un arma nuclear? Si lo hace, ¿tenemos alguna influencia sobre eso? ¿Podemos contenerlos de alguna manera? No lo sé. Ahora bien, lo que no hemos discutido y que debe tenerse en cuenta es Turquía. Turquía tiene enormes problemas con la inflación. Quieren reducirla al 5%, pero ha llegado al 20%. Eso ha actuado como un freno a las medidas que podrían tomar. Erdogan es muy astuto. Quiere estar en todos los bandos de cada cuestión. Pero, ¿se verá finalmente obligado a intervenir? La razón para ello serían los kurdos. La amenaza kurda para los turcos es considerable y seria. Los turcos podrían movilizarse en pocos días para luchar contra los kurdos. ¿Se implicará a Israel? No sé las respuestas a estas preguntas, pero esta región no es estable, no es predecible, está en ebullición lenta. La cuestión es cuándo hervirá del todo, pero todos empiezan a unirse contra Israel. Creo que eso está claro. Mencionaste la posibilidad de un ataque preventivo, y creo que es una variable que debe tomarse en serio. Toda esta idea de que Estados Unidos puede simplemente desplegar toda su fuerza aérea alrededor de Irán de forma perfecta y luego lanzar un ataque, uno que Irán sabe que está destinado a destruir su país, un ataque de decapitación. La idea de que se quedarían de brazos cruzados esperando a que eso ocurra, no. Sí, yo tomaría esa advertencia de Irán bastante en serio. Tienen mucho en juego aquí. Pero mencionaste que los rusos, y de nuevo los chinos, no se quedarían al margen. ¿Cómo ves que haya cambiado el cálculo de los rusos entonces? Porque si esto hubiera sido hace unos meses, quizá habrían sido más optimistas respecto a la posibilidad de una solución diplomática con Trump, mejorar las relaciones entre Estados Unidos y Rusia y poner fin a la guerra de Ucrania en la mesa de negociación. Pero en las últimas semanas hemos sabido que ha habido una mayor implicación estadounidense en ataques a refinerías, a barcos civiles rusos e incluso contra la disuasión nuclear de Rusia. Y por supuesto, el esfuerzo continuo por sancionar a Rusia para quebrar su economía. Así que ahora tengo la impresión, desde Moscú, de que han perdido la esperanza en la presidencia de Trump, de que él fuera quien pudiera poner fin a un siglo de tensiones entre Rusia y Estados Unidos y, en esencia, convertirlos, si no en aliados, al menos en mucho más cercanos. ¿Crees que esto influiría en cómo respondería Rusia a un ataque estadounidense contra Irán? Los rusos han retirado a sus ciudadanos, es decir, los han evacuado de Israel. También han evacuado al personal de su embajada en Israel. Creo que el señor Netanyahu ha envenenado las relaciones con los rusos. A eso hay que añadir lo que acabas de comentar sobre el presidente Trump. Antes teníamos algo, seguro que te suena, que llamábamos Kremlinología, donde había todo tipo de personas tratando de evaluar, estimar y analizar quién iba a estar en el Politburó, quién sería el siguiente secretario general del Partido Comunista, y cosas por el estilo. Creo que mucho de eso está ocurriendo dentro del círculo más íntimo de Moscú. Creo que han observado a Trump y han llegado a varias conclusiones. Ante todo, creo que a los rusos les cae bien el presidente Trump como persona. No creo que le tengan antipatía en absoluto y les gustaría llevarse bien con él, pero creo que han llegado a la conclusión de que no es de fiar. Puede decir una cosa en un momento dado y al cabo de 1 o 2 días cambia de opinión y toma una nueva dirección. Recuerda que en enero y febrero del año pasado hubo conversaciones. Tenemos que encontrar una forma de avanzar y vamos a reunirnos con el liderazgo ruso en Arabia Saudí. Recuerda que fueron a Riad, celebraron esas reuniones.
Había allí mucha gente importante, personas que representaban intereses empresariales, los sospechosos habituales que apoyaban a Trump, que acudieron para sacar provecho de un acuerdo concreto. Por desgracia, esos multimillonarios se alinean con Trump, o Trump se alinea con ellos. No sé qué fue antes, si el huevo o la gallina. Eso tendrás que averiguarlo tú. Pero, en definitiva, pensábamos que habría una normalización de las relaciones con Moscú. Y creo que los rusos también pensaban que eso iba a suceder. De repente, todo se detiene, todos se van a casa y se olvidan del asunto. Luego Donald Trump, que no cambia el régimen de sanciones, se niega a distanciarse completamente de Zelensky a pesar del mal comportamiento de este y de su tendencia habitual a ignorar lo que Trump dice. Da la vuelta, celebra una reunión en Alaska, aparece sin nuevas propuestas y luego les dice a los rusos, queremos un alto el fuego, sin leer nada, sin estudiar nada, sin prestar la menor atención a los intereses de seguridad de Rusia. Aquella reunión salió bien, tuvo una gran atmósfera, una imagen estupenda, pero no llegó a ninguna parte, no produjo nada. Y creo que ahora los rusos han llegado a la conclusión de que eso es lo mejor que se puede esperar de Donald Trump. Perdón. No es que sea una amenaza o que intente engañar deliberadamente, simplemente no puede cumplir. Y está mirando a otras personas, ya sea alguien como Lindsey Graham en el Senado, que es el principal belicista de ese lado, pero no está solo. Atrae a muchos demócratas como Blumenthal y otros que están dispuestos a unirse al club del odio a Rusia. Luego están los sospechosos habituales en la Casa Blanca. Rubio, Hegseth. Están en el campo de a por todas. Vamos a por ello, acabemos con esos tipos, y cosas por el estilo. Por eso escribí en ese artículo que salió hace un par de semanas, es el equipo América. Y creo que realmente creen que no hay mucho que nadie en el mundo pueda hacer para detenernos. Y creo que eso se reflejó en los comentarios del presidente Trump en las últimas 24 horas. Bueno, ¿qué fuerza contraria existe a lo que usted quiere hacer? En otras palabras, ¿cuáles son las restricciones o limitaciones que tiene, señor presidente? Él dice, ninguna, salvo mi propia moralidad. Sea lo que sea que eso signifique. Y estoy seguro de que todos se hacen esa pregunta, ¿qué significa exactamente eso, señor presidente? Por eso Groenlandia está en juego. Por eso Venezuela está en juego. Por eso Irán está en la agenda. En lo que a él respecta, cualquier capricho suyo se convierte en su voluntad, su deseo se hace realidad. Ahora bien, no creo que funcione muy bien, pero tengo la sensación de que ahí es donde estamos. Y creo que los rusos se han dado cuenta de eso. Así que, ¿qué se hace? Prepararse para lo peor. Todo el mundo en Rusia, sobre el terreno, en el ejército, está diciendo, tenemos que prepararnos para una guerra con Europa. Están absolutamente convencidos de que eso será inevitable. Ahora esperan no tener que luchar contra nosotros porque no quieren hacerlo. Les gustaría mantener buenas relaciones con nosotros. Por alguna razón extraña, persiste un sentimiento genuino de respeto y afecto mutuo hacia Estados Unidos. Realmente me asombra. No sé cómo se mantiene, pero lo hace. Así que creo que los rusos están divididos en este momento. Piensan, bueno, tendremos que luchar contra los europeos. Aunque intentes decirles que los europeos no tienen nada que oponerles, ellos responden algo así como, bueno, ya sabes, vemos lo que dicen y hacen, tendremos que luchar contra ellos. Y por supuesto, los franceses y los británicos les han dado bastantes motivos para ello. Lo mismo ocurre con los alemanes. Sabes, viste ese enorme arsenal de misiles Taurus en Odessa que fue atacado y destruido, un impacto enorme, enorme allí, una explosión gigantesca. Y Merz salió públicamente y dijo, oh bueno, esto es algo terrible. Y en lugar de sentirse algo avergonzado, como debería haber hecho, hizo lo contrario.
Así que puedo entender por qué los rusos adoptan esa postura. Pero miro hacia nosotros y me hago la pregunta, ¿cuál es la estrategia? En otras palabras, ¿cuál es el objetivo final que intentamos conseguir? Y no creo que hayamos ido más allá de las posiciones anteriores de Biden. Dañar a Rusia, intimidar a Rusia, empujarla a firmar un acuerdo que de otro modo nunca firmaría. Tú y yo sabemos que eso no va a suceder. ¿Compartes ese sentimiento entonces, la expectativa de que una guerra entre Europa y Rusia sea inevitable? No, no creo que sea inevitable en absoluto. Esa es la visión rusa. Por toda la retórica, las declaraciones y el comportamiento, no creo que los europeos tengan nada que aportar a la batalla. Y si presionan lo suficiente, supongo que podrían llegar a ser atacados. ¿Qué van a hacer al respecto? Quiero decir, cuando empezó esta guerra se realizó un estudio en la OTAN sobre cuánto del territorio dentro de la OTAN podría defenderse de un ataque aéreo y de misiles. La respuesta fue menos del 5% del territorio. Eso no ha cambiado. Así que estamos hablando de entrar en una guerra completamente sin preparación. En 1941, cuando Pearl Harbor fue destruido, o al menos parcialmente destruido, la expectativa en el ejército era que la Marina llevaría a cabo su plan de preguerra. Ese plan consistía en atacar de inmediato, cruzando directamente el Pacífico hasta Filipinas, y socorrer a la guarnición filipina. En otras palabras, reforzarla, fortalecerla y demás. 2 divisiones del ejército de los Estados Unidos, formaciones de la Guardia Nacional completamente dotadas de personal, estaban en San Francisco, listas para embarcarse rumbo a Filipinas. Pues bien, la Marina de repente dijo, no podemos hacerlo. Habían tenido ese plan durante una década, ajustándolo cada año, pero no pudieron ejecutarlo. ¿Por qué? Una de las razones era que solo disponían de 6 buques cisterna operativos. En otras palabras, los buques que transportaban combustible para la flota de superficie, solo 6 en todo el Pacífico. Ya sabes lo grande que es el Pacífico. ¿Hasta dónde crees que se puede llegar? La respuesta es, no muy lejos. Había otro problema, los submarinos japoneses. Tenían miedo, no podían proteger los transportes de tropas. ¿Y sabes a dónde fueron nuestras tropas? Fueron a Australia. Y toda la guerra tomó un rumbo diferente. Mi punto es que ahora mismo, esa es la situación en la que se encuentran los europeos. Y es aún peor. Simplemente no tienen nada con lo que enfrentarse a nadie. Es decir, se han desarmado efectivamente durante los últimos 35 o 40 años. Así que les digo a los rusos, olvidaos del tema. Quiero decir, si me preguntaran, diría que estás esperando que ocurra algo, pero no va a ocurrir. Pero recuerda, es su país. Los ucranianos están utilizando nuestra inteligencia y nuestra tecnología para atacar objetivos en profundidad. Así que los rusos lo ven y dicen, esto va a continuar hasta que finalmente aplastemos a todos en Ucrania. Esa es la posición en la que se encuentran ahora. No hemos hecho nada para cambiar eso. Podríamos haber intervenido hace mucho tiempo y haber tenido un impacto real. Podríamos haber obligado a los europeos a llegar a un acuerdo con nosotros y con Rusia. No hemos hecho nada. Así que la guerra continúa, y es peligrosa porque podría implicarnos, especialmente si hacemos algo estúpido en Oriente Medio. Venezuela, recordad, la diferencia entre nosotros y los rusos y los chinos es esta. Somos lo bastante tontos como para pensar que podríamos librar una guerra en Ucrania contra Rusia y ganarla. Imposible, por razones estratégicas. Debería ser algo evidente. Hay gente que realmente cree que se puede librar una guerra por Taiwán contra China y ganarla, a 10 o 12 mil kilómetros de Estados Unidos. Estúpido. No se puede hacer. Los chinos y los rusos no son tontos. No van a intervenir militarmente en el hemisferio occidental contra nosotros por Venezuela. No va a ocurrir, porque saben que no pueden ganar esa lucha, no en la cuenca del Caribe. Así que ahora pasamos a Oriente Medio.
Podemos proyectar poder, pero ¿durante cuánto tiempo y a qué coste? Y la última vez estábamos acercándonos al final en cuanto a nuestra capacidad para proyectar tanto poder con éxito. Afortunadamente, los iraníes también tenían pocas capacidades, y lo mismo ocurría con los israelíes. ¿Qué pasará esta vez? No lo sabemos. Pero en esta ocasión, tanto los rusos como los chinos tienen más en juego, especialmente los chinos por el estrecho de Hormuz y la iniciativa de la Franja y la Ruta, y los rusos por su flanco sur. Y ya hemos hablado de eso. No van a permitir que eso caiga en manos enemigas. Ya están bastante molestos por lo que ha ocurrido en Azerbaiyán. En resumen, esta es una posición estratégica terrible para nosotros. Es una posición estratégica terrible para los rusos y los chinos. Algo tiene que ceder. Parece que podríamos estar encaminándonos hacia una tormenta perfecta, porque esos aranceles del 25% a cualquiera que comercie con Irán. Bueno, parece que China sería el objetivo principal, y eso reavivaría la guerra económica con los chinos. Como dijiste, es probable que los rusos y los chinos respalden a Irán, al menos de forma indirecta, con inteligencia, armas y demás. Pero además, si hubiera una guerra, ¿no habría también cierto oportunismo? Siento que si Estados Unidos se ve, enredado en Oriente Medio, los rusos se sentirían un poco más seguros para tomar represalias ante cualquier provocación europea. Hace solo 2 días vi que el Ministerio de Asuntos Exteriores británico, o quizá era el de Defensa, decía, ahora estamos desarrollando misiles que pueden alcanzar 500 kilómetros con ojivas de 200 kilos, así que podemos empezar a bombardear Moscú. Quiero decir, en algún momento los rusos considerarán irresponsable no responder, porque eso solo envalentona a los europeos. En Europa ahora se da casi por hecho. Podemos atacar a Rusia todo lo que queramos y lo llamamos ayudar a Ucrania. Pero parece que ahora que los rusos están en una posición más fuerte, ya no van a aceptar esto. Creo que eso es totalmente válido. Y creo que de los tres, Alemania, Francia y Gran Bretaña, que son los principales culpables de lo que ocurre desde Ucrania hacia Rusia, no están solos, porque seamos sinceros, nosotros seguimos proporcionando datos e información de localización. Nuestra vigilancia aérea sigue siendo fundamental para todo eso. Pero de los tres, realmente están hartos de los británicos, porque saben lo débiles que son en realidad. Los británicos no tienen con qué luchar. Están en una situación terrible. No odian al pueblo británico, pero odian a ese maldito gobierno que habla y actúa como lo hace. Ahora, la parte interesante es que parecen querer desafiarnos por Groenlandia. Eso es tan ridículo como que los rusos o los chinos intenten desafiarnos en el Caribe. Así que, con suerte, los británicos y los franceses abandonarán esa idea tan tonta. Y todos hablan de cómo Estados Unidos está poniendo fin a la OTAN. No parecen entender que eso está bien para esta administración. Llevamos mucho tiempo cansados de los europeos y de sus exigencias hacia nosotros. El problema es que no conseguimos librarnos del problema del odio a Rusia, que creo que es un constructo completamente artificial que se mantiene en Washington por la influencia de poderosos grupos de presión. La población estadounidense no comparte esa opinión. No saben mucho sobre el tema. Su reacción instintiva es pensar, deben de ser los soviéticos otra vez. Luego, claro, ya no existe la Unión Soviética. Quiero decir, los estadounidenses no saben mucho sobre lo que hay más allá de sus fronteras, seamos sinceros. Tú lo sabes por haber estado aquí, pero aún así no es un problema sistémico en Estados Unidos. Creo que los rusos, si se les presiona, podrían responder. Y creo que los británicos deberían examinar seriamente su fragilidad, su vulnerabilidad. Los rusos no van a atacar Londres ni hacer estallar nada, pero hay muchos objetivos militares que podrían ser fácilmente atacados y completamente aniquilados, y los británicos hacer absolutamente nada al respecto. Ahora bien, hay otra cosa.
Y esto es algo en lo que he estado trabajando con algunos amigos. Voy a intentar hacer esta presentación en un futuro próximo, pero estoy intentando que la gente piense de una manera un poco diferente sobre nuestra relación con Rusia. Y eso tiene que ver con la no utilización en primer lugar. Esta idea se ha debatido muchas veces. JFK, antes de ser asesinado, después de su experiencia durante la crisis de los misiles en Cuba, quería seguir un camino que creo que habría conducido finalmente a algo así. Los chinos tienen una política declarada de no utilización en primer lugar, pero la descartamos porque al fin y al cabo su arsenal no es tan grande. Bueno, en realidad está creciendo y es potencialmente muy letal. Pero hoy tenemos muchas potencias nucleares: Pakistán, India, Israel, Corea del Norte, Rusia, China, Gran Bretaña y Francia. Creo que, dadas las amenazas de las que hablamos en Europa del Este y en Oriente Medio, si no podemos llegar a ningún tipo de acuerdo que ponga fin a esos conflictos, quizá al menos podamos alcanzar algún tipo de arreglo que impida el uso de armas nucleares. Porque una vez que se utiliza un arma nuclear, la escalada es inevitable. Todos los estudios que hemos realizado, todos los modelos que hemos analizado, conducen inevitablemente a la escalada. Porque cada parte decide, bueno, si no la uso la pierdo, así que voy a usarla. Esto se ha debatido durante muchos años entre bastidores. Creo que el presidente Trump, que ha hablado mucho sobre sus méritos para el Premio Nobel de la Paz, la mayoría de las veces no provoca más que risas. Pero si él diera un paso al frente y dijera, ya sabes, no podemos resolver el problema de Ucrania hoy, pero al menos podemos evitar el Armagedón ahora. Miremos la situación desde ese punto de vista y defendamos la política de no primer uso, y luego se sentara con Moscú y Pekín, y finalmente con India, Pakistán y los demás, para elaborar un acuerdo en el que todos dijeran, ninguno de nosotros será el primero en usar un arma nuclear bajo ninguna circunstancia. Creo que eso podría ser muy positivo. También promovería una nueva vía de avance en la península de Corea, porque sé que la República de Corea del Sur quiere dejar atrás este asunto, quiere que el problema nuclear desaparezca, pero también les gustaría que nos marcháramos, porque cada vez se nos percibe más como un catalizador de la guerra en la península de Corea. Ya no se nos ve como el manto de seguridad que fuimos en otro tiempo. Así que espero que el presidente piense en eso. Vamos a hacer un esfuerzo en un futuro muy próximo en este asunto. Espero poder hablar de ello en Vancouver, en la Conferencia de Inversión en Recursos de Vancouver, que se celebrará a finales de enero, del 25 al 27 de enero. Pero eso es lo único que se me ocurre ahora mismo, que podría sortear este tipo de embrollo diplomático y llevarnos a algo realmente crucial para la supervivencia del planeta. Algo en lo que espero podamos ponernos de acuerdo. Something that we could agree on, I hope. Well, the START treaty is due to expire. Bueno, el tratado START vence el mes que viene, si no me equivoco. En un momento dado, parecía que Trump estaba dispuesto a convertir las armas nucleares en un tema clave. Habló de desnuclearizar la relación entre Estados Unidos, Rusia y China. Y de hecho, si se quiere tratar con las mayores potencias nucleares, incluir a China sería un buen enfoque. Pero últimamente no he oído hablar mucho de ello. En cambio, he oído hablar de aumentar el presupuesto militar de Estados Unidos a $1,5 billones. Estoy seguro de que encontrarán el dinero, pero eso tendrá algunas consecuencias. Bueno, ya sabes, hay alguien llamado William Hartung, a quien deberías considerar entrevistar. No sé si ya lo has entrevistado o no, pero William Hartung, que escribe con frecuencia en el Quincy Institute, habla sobre el presupuesto. Señala que esto conduce a más intervenciones en el extranjero y que es inherentemente escalatorio, llevándonos por el camino hacia una mayor violencia. Creo que eso forma parte del problema. Pero algo que la mayoría de la gente no entiende, dentro o fuera de Estados Unidos, es que una gran parte de nuestro presupuesto de defensa es fija. Incluye el coste de la atención médica. Podrías decir, bueno,
¿Y por qué es eso tan importante? Pues bien, tenemos muchos veteranos, muchos heridos y muchas personas que murieron y sus familias han sufrido. Hay mucho dinero destinado a esos fines para abordar esos problemas. Además de eso están las pensiones. Una enorme cantidad de personas se ha jubilado porque hemos pasado a esta llamada fuerza totalmente voluntaria. Eso es muy caro. Así que al final del día representa una gran parte del presupuesto. Ahora, más allá de eso, gran parte del dinero del que él habla no producirá el ejército ideal que describe. Solo se obtendrá más de lo que ya tenemos. Porque en última instancia, eso es lo que quieren los generales y los almirantes. Y la gente en el Capitolio no presta atención. Solo quieren gastar dinero. Si te llevo a Washington y te hago recorrer el Senado y la Cámara y les preguntas a esas personas, ¿qué haces aquí? Dicen, bueno, gastamos dinero. Si no estamos gastando dinero, no tenemos nada que hacer. Ahora bien, cuando dicen eso, también ven el presupuesto como una oportunidad para ¿qué? Engrandecerse a sí mismos, a sus donantes y a las diversas estructuras corporativas asentadas en sus distritos y estados. Así que empiezan a acumular en esta enorme vorágine de gasto público. El hecho de añadir más dinero no significa necesariamente que se esté comprando una capacidad real mayor. Acabamos de entrar y salir de Venezuela en lo que todos describen como una operación brillante, y lo fue. Tenemos capacidades extraordinarias en el ámbito de las operaciones especiales, pero las operaciones especiales no ganan guerras. Son una capacidad de nicho y necesitas un entorno propicio para usar operaciones especiales. Eso funcionó muy bien en Venezuela. No lo intentaría en Corea del Norte. No necesariamente lo intentaría en China o en Rusia. Ahora mismo, quizá en Irán. Pero incluso allí vas a tener problemas. Y realmente no hemos contado a todo el mundo cuánto dinero gastamos en sobornar a miembros clave del gobierno y de las fuerzas de seguridad venezolanas. Así que lo que estoy diciendo es que probablemente verás mucho más dinero invertido en esas cosas, pero puede que no veas necesariamente nada que mejore de forma fundamental o drástica tu posición en un sentido estratégico. Y por último, tienes el problema de la devaluación de nuestra moneda, porque todo esto es dinero de un clic. Surge de la nada. Sí, la crisis económica que se avecina creo que llegará, por desgracia, como una sorpresa, lo que complicará todos estos conflictos que ahora parecen desarrollarse al mismo tiempo. Así que sí, se avecinan tiempos interesantes. Bueno, coronel, como siempre, muchas gracias por su tiempo. Gracias, Glenn. Adiós. Thank you, Glenn. Bye-bye.